lenguaje algebraico y ecuaciones, estamos hablando de que nos dan, yo siempre hablo de cara a los exámenes a los tipos de preguntas que nos encontramos en los exámenes, y nos encontramos ciertos textos, ciertas oraciones que nosotros tenemos que interpretarlos y pasarlo a lo que es lenguaje algebraico. Bien, para aquellos que no sepan lo que es el lenguaje algebraico, una pequeña presentación, no quiero que os agobiéis, en la que el lenguaje algebraico está formado por una parte que son símbolos o letras y que representan números. Este término, el término lenguaje algebraico, fue introducido por un matemático francés, François Viet, ¿vale? Y la finalidad del lenguaje algebraico, lo tenéis ahí, es establecer y diseñar un idioma que nos ayude a generalizar distintas operaciones matemáticas dentro de la aritmética, ¿de acuerdo? En este lenguaje algebraico vamos a utilizar operaciones matemáticas sencillas, básicas, como son la suma, la resta, multiplicación y división, y podemos encontrarnos en ocasiones con potencia, ¿de acuerdo? Si veis en el tercer apartado de esta diapositiva que tenéis en pantalla, aparece lo que es el valor numérico. El valor numérico es una cosa muy sencilla, pero que si a nosotros nos la ponen en un examen y nos la pueden poner perfectamente, nos podemos quedar en blanco si nunca lo hemos visto, si nunca lo hemos estudiado. El valor numérico de una expresión algebraica, para calcular ese valor, basta con sustituir las letras por unos números que nos deben de indicar, de tal forma que si yo me encuentro una ecuación, y ya os digo, ya os adelanto, ya estamos viendo que una ecuación es una mezcla de números con letras acompañadas de ciertas operaciones, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular el valor numérico de una expresión, como tenemos en pantalla aquí, en la parte inferior, 2a más b, 2ab más 3b más 5, nos dicen donde a es igual a 3 y b es igual a 1. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues en numerosas ocasiones, yo siempre hablo de lo que me encuentro con los diversos opositores, lo primero, antes de nada, es saber que donde pone 2ab, si no hay nada, no hay ningún signo en medio, estamos hablando de un por, están multiplicando, ¿de acuerdo? Me vais parando con cualquier cosa, cualquier duda. Entonces, si a nosotros nos dicen 2ab más 3b más 5, donde a es igual a 3 y b es igual a 1, basta con sustituir, como he puesto en la parte inferior, y he utilizado el asterisco como multiplicación, para no confundir con la incógnita, ¿vale? Nos sale 14. Dificultad del valor numérico, que ya os digo que no lo podemos encontrar en los exámenes. Yo siempre tenemos que abarcar gran tipo de preguntas para que no nos sorprenda, ¿vale? Entonces, dificultades que podemos encontrar en el valor numérico, pues bien, es tan sencillo como si donde nos ponen a es igual a 3 y b es igual a 1, en el momento que nos colocan ahí signos negativos, vamos a ir complicando los ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tanto para valor numérico como para lenguaje algebraico como para ecuaciones, vamos a trabajar con signos negativos. Ustedes me podéis decir, Cristina, eso no nos cae en el examen, vuelvo a decir, no sabemos. Nunca os habituéis a lo que habéis encontrado en convocatorias pasadas. Si nos viene bien mirarlo, pero no nos ciñamos exclusivamente a ese tipo de examen, ¿de acuerdo? Creo que estaréis de acuerdo conmigo. Bien, seguimos. Ya sabemos que en el anterior tutorial que tuvimos de psicotécnico me hicisteis llegar unos ejercicios que os mandé, ¿vale? Ya iréis recibiendo respuestas por mi parte para cada uno de vosotros. En pantalla tenemos lo que es un lenguaje común, diversos ejercicios y en el margen el lenguaje correspondiente algebraico. Vemos cómo cuando hablamos de lenguaje algebraico se trata de traducir a letras y números una determinada oración, ¿sí? Entonces, si os fijáis, un número cualquiera lo vamos a llamar X, dos números cualquiera, como no nos dicen la relación que hay entre uno y otro, hablamos de X e Y. Y no nos dicen ni suma, ni diferencia, ni multiplicación, ni división. Por tanto, no podemos poner ningún signo, ¿vale? La suma de dos números cualesquiera, X más Y,
Si es la adición de dos números cualesquiera, vemos suma y adición, son dos términos semejantes, por tanto es lo mismo. Resta y diferencia, lo mismo, x menos y. Y ahora, el doble de un número cualquiera es 2x. Angélica, fíjate, eso iba a decir, el doble y el duplo es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero que veáis con esta diapositiva? Pues cuando hablamos de suma y adición, estamos hablando de lo mismo, de sumar. Resta y diferencia es lo mismo. La diferencia entre algo y la resta entre algo es lo mismo, por eso aparece x menos y. Y en el caso que me preguntas, tenemos el doble y el duplo. Si nos fijamos, ¿vale? Aquí en el margen tenemos doble y tenemos duplo y en el resultado pues tenemos 2x y 2x. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, el triple de un número cualquiera, 3x, el cuadrado de un número cualquiera, x al cuadrado, y el cubo de un número cualquiera. Bien, en base a esto, ustedes me podéis decir, Cristina, este ejercicio es muy sencillo. Fijaros, yo puedo pillar aquí, cuando hablamos del doble y el cuadrado, hay un alto porcentaje de alumnos que el doble de un número y el cuadrado de un número lo malinterpreta y lo relaciona erróneamente. De tal forma que si yo digo el doble de 5 es 2 por 5 y si yo digo el cuadrado de 5 es 5 al cuadrado, 5 por 5. ¿De acuerdo? Son operaciones totalmente distintas. Ya trabajamos en su tiempo con las potencias, pero como siempre sabéis, nosotros hacemos una evaluación continua y constantemente cuando vamos haciendo psicotécnico y cuando vamos viendo determinado tipo de materia, yo voy recordando para que no perdamos nunca esos conceptos y siempre digo, la práctica es muy importante. Bien, pasamos. Y recuerdo que lo primero que hemos visto es trasladar un lenguaje común a un lenguaje algebraico, que también no lo podemos encontrar en los exámenes. Es común encontrarnos alguna que otra pregunta en la que nos ponen un problema y tenemos que traducirlo al lenguaje algebraico. ¿Y qué ocurre en numerosas ocasiones? Pues que si a nosotros nos ponen un problema más o menos sencillo de lenguaje algebraico y no somos capaces de trasladar lo que son las letras, lo que son las oraciones a un lenguaje algebraico, es imposible que sepamos hacer el problema. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber conceptos básicos del lenguaje algebraico, de trasladar lenguaje común al lenguaje algebraico. Seguimos y tenemos en pantalla, ahora sí, pues unos ejercicios que quiero que hagamos entre todos, ¿de acuerdo? Fijaros, el primero de ellos, me vais parando, por favor. Si n es un número impar, entonces el sucesor impar del sucesor de n más 1 se representa por, ¿vale? Tenéis esos 4 ejercicios en pantalla y os dejo unos minutos para que los hagáis, ¿vale? Entonces unos minutos y vais anotando 1A, 2B, 3C, 4, ¿de acuerdo? Son 7 ejercicios. Cuando hagamos estos 4 me dais el ok, paso, hacemos los 3 siguientes y corregimos, ¿de acuerdo? Perfecto, pues en la parte inferior de la diapositiva tenéis las respuestas de las 7 preguntas que acabáis de hacer, ¿vale? ¿Lo habéis corregido? Enrique, para consuelo tuyo y para consuelo del resto, la primera es de las más complicadas, ¿vale? La primera, como mejor se ve, es comprobándolo, haciéndolo comprobando con un número, ¿vale? Ahora lo vemos si queréis. Claro que sí, Angélica. Ahí tenéis. Si n es un número impar, por ejemplo 5, entonces el sucesor impar del sucesor de n más 1, es decir, n más 1 es 6. Ustedes imaginaros, yo digo que n es 5,
el sucesor, ¿vale? Es 6 y ahora el sucesor impar sería 7, ¿vale? Entonces, el sucesor impar del sucesor de n más 1 se representa por n es 5, el sucesor impar es n más 2, que es 7, y para calcular el siguiente sucesor impar sería n más 4. ¿Por qué? Porque n más 2 hemos dicho que es 7, el que le sigue sería 8, que no nos vale porque es par. Exactamente, el sucesor es el siguiente, ¿vale? El sucesor de alguien, cuando hablamos de sucesión, es como el heredero, el siguiente, ¿vale? Ya os digo que si son esos los que hemos fallado, pues está bien porque son de los más complicados, ¿de acuerdo? De todas formas, como sabéis, estos ejercicios se suben al campus y podéis repasar y preguntar bien por el foro o bien a través del correo cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero quiero que interpretéis bien, yo siempre complico los ejercicios algo más para que nos aseguremos terreno el día del examen, ¿de acuerdo? Bien, ¿estamos todos? Perfecto. Seguimos pues. Si alguien se pierde me lo dice, por favor. Fijaros, en pantalla, pregunta examen oficial de AGE, ¿vale? De auxiliar de AGE, pero que nos vale para todos los distintas opciones que tenemos, tanto Castilla-La Mancha como CAM, la Comunidad de Madrid. Tenemos ese ejercicio en el que, si lo leéis bien, dice, si en un corral hay el doble de gallinas que de gallos y de pollos el cuádruple de la gallina y de los gallos juntos, ¿cuántos pollos tenemos si en total hay 315 animales? Ahí tenéis un lioteo de distintos términos, además muy parecidos, y distintos términos también de lenguaje algebraico, que si el doble, que si el cuádruple, que si, ¿vale? Entonces siempre es muy importante saber esos conceptos básicos de la mitad, de la cuarta parte, del duplo, de la quíntuple, ¿vale? Cuidado con esos conceptos. Entonces, no sé si aquellos que se hayan presentado a esta última convocatoria de AGE lo han visto, lo han hecho, o el resto si se ha dado una vuelta por lo que es este último examen de febrero y lo han intentado hacer. No sé si lo hemos visto en anteriores o lo hemos nombrado en ocasiones anteriores, pero en este caso lo pongo para que intentéis hacerlo o que al menos, como aparece resuelto en pantalla, intentéis ver cómo se hace el ejercicio. ¿Por qué? Porque estos son los tipos de ejercicios que nos vamos a encontrar y qué mejor manera de que veáis que todo aquello que yo os digo, siempre os digo lo mismo, está en exámenes oficiales, ¿de acuerdo? Bien, tenemos, yo he establecido que X, nuestra incógnita, es el número de gallos y en el ejercicio nos dice al comienzo, si en un corral hay el doble de gallinas que de gallos, por tanto, lenguaje algebraico, X, número de gallos. Como nos dicen que el número de gallinas es el doble que el número de gallos, yo establezco que es 2X. Y ahora viene quizá la parte algo más complicado, en el que nos dicen que el número de pollos, lo tenemos aquí en el margen, es cuádruple. Primer golpe, cuádruple es 4, multiplicar por 4 algo, ¿vale? Es la suma de los dos anteriores. Fijaros la importancia, lo tenemos aquí, del paréntesis, ¿vale? ¿Lo veis bien? Porque si yo no pongo el paréntesis, nos sale un resultado totalmente distinto. Vamos paso a paso y vamos a entenderlo bien. Cuidado porque el cuádruple de la suma de los dos. Es decir, yo tengo que poner un paréntesis para primero hacer esa suma y después multiplicarlo por 4. ¿Lo entendemos? Si voy demasiado rápido, me paráis, sin problema. Bien, ahora eso que yo he establecido, que lo he pasado al lenguaje algebraico, tengo que realmente ponerlo en mi expresión y vemos, lo tengo aquí en la parte superior, donde la suma de esos tres términos que aparecen en el margen es igual a los 315 animales que hay en el corral. Para yo hacer esa ecuación,
ya vamos a trabajar hoy con las ecuaciones y os adelanto para aquel que no lo recuerde que cuando trabajamos con ecuaciones es muy importante establecer el orden de las operaciones y saber que los corchetes paréntesis van primero, multiplicaciones y divisiones después, suma y resta por último. Esto ya lo hemos visto, pero como os digo, siempre lo recuerdo. Entonces, si yo quiero hacer esa ecuación, primero quitamos paréntesis, que yo lo he hecho aquí, y después, antes de hacer las sumas, tenemos que hacer las multiplicaciones, de forma que 4 por 3x lo tenemos justo en la parte inferior, ¿vale? Si yo sumo x más 2x, son 3x, y 3x más 12x son 15x. 15x es igual a 315, aquí lo tenemos, y ahora bien, otro golpe, que parece sencillo pero que nos puede complicar, ¿vale? 15x es igual a 315, nuestra incógnita es la x, ¿verdad? El 15, ¿qué está haciendo con la x? ¿Qué operación hay en medio entre el 15 y la x? Producto, efectivamente, multiplicación. Entonces, si el 15 está multiplicando, siempre lo he dicho, si el 15 está multiplicando a la x, ¿cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo, ¿vale? Y el 315 queda arriba. De manera que x es igual a 315 entre 15 y es 21. Tened claro que a vosotros en vuestros exámenes, en vuestros distintos exámenes, sea el ámbito que sea, no nos van a poner números complicados. ¿Por qué? Porque si os fijáis, ¿cuál es el golpe definitivo de este ejercicio? Es trasladar lo que es ese lenguaje, esa frase, al lenguaje algebraico. ¿Sí? Y luego son simples operaciones que conforme vayamos practicando, pues nos van a ir saliendo. ¿De acuerdo? Tener muchísimo cuidado porque si hubiesen querido complicar algo más el ejercicio, ustedes veis que en la respuesta obtenemos que x es igual a 21. Y muchas veces si no nos paramos a pensar qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio, yo me iría directamente, imaginaros que en una de esas respuestas A, B, C o D nos colocan 21. Os aseguro que algunos pondrían como respuesta ese 21. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que nos están preguntando? El número de pollos, es decir, es esta última expresión. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Efectivamente, una vez que hemos tenido nuestra incógnita, nos paramos y fijamos qué es lo que nos están preguntando, tal cosa. Por tanto, para calcular esa incógnita yo tengo que sustituir, ¿recordáis aquello que os dije del valor numérico? Para similar a esto, sustituir este 21 en esta expresión, teniendo en cuenta 21 más 2 por 21, primero hacemos ese paréntesis, ¿vale? 21 más, no podemos nunca, por favor. Me diréis que me repito mucho, pero es que yo no quiero que tengáis esos errores. Si yo cojo, por ejemplo, y ahora digo que primero hago 21 más 2, ¿qué ocurre? Ya me estoy equivocando, ¿de acuerdo? Ya me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer el producto. 2 por 21 son 42, 42 más 21, ¿vale? Son 63 y 63 por 4 son 252, ¿sí? El número de pollos sería la respuesta D, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Lo entendemos todo el mundo? Bien, pues sigo. Ahí tenéis otro ejercicio que en este caso no nos hablan en la parte de arriba, no nos hablan de lenguaje algebraico, pero sí de fracciones, y cuando yo veo cuarta parte, quíntuple, 2/8 partes, aunque no sea lenguaje algebraico, pero sí es trasladar lo que son unas oraciones a números, ¿de acuerdo? Entonces, ese ejercicio, un informático trabaja 48 horas a la semana, de ellas una cuarta parte la dedica a programar, 2/8 partes los dedica a la enseñanza y el resto a marketing. Tened claro que este tipo de ejercicio, este tipo de problemas es lo que nos dan
una cantidad inicial y después nos van haciendo particiones, también muy común en los distintos ejercicios de los exámenes psicotécnicos. Fijaros, esto los tengo hecho en pantalla, lo tenéis hecho en pantalla de forma programar de las 48 horas, ¿cuánto dedica? A cuarta parte. Cuidado, no me multipliquéis por 4, porque la cuarta parte es dividir por 4. Entonces, a programar dedica 48 entre 4, que son 12 horas. ¿Sí? Seguimos. A enseñanza, ¿cuánto dedica? 2/8 partes. 2/8 partes de 48. Yo lo he hecho, recordar cómo se calculaba una fracción de una cantidad. ¿Alguien me recuerda cómo se calculaba una fracción de una cantidad? ¿Cómo calculábamos 2/8 de 48? Multiplicamos el numerador por la cantidad y lo dividimos entre el denominador. Perfecto. Bien, gracias. Con lo cual tenemos que a enseñanza dedica 12 horas. Un golpe que os quiero comentar, porque ahora quizás no, pero en otras ocasiones nos pueden agilizar lo que es el resultado, dado la importancia del tiempo en los psicotécnicos, es que 2/8 es lo mismo que un cuarto, que la cuarta parte. Por eso veis que nos sale la misma cantidad, 12 y 12 horas. ¿Por qué? Porque 2/8, si simplificamos esa fracción, que es 2/8 es lo mismo que un cuarto, ¿de acuerdo? Por eso tenemos el mismo resultado que en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, es bastante más sencillo, más rápido, por poco tiempo que ustedes creáis que estáis empleando en hacerlo, estáis perdiendo tiempo y lo podéis hacer de una manera más sencilla. Simplemente dividir entre 4 y no multiplicar por 2 y dividir entre 8, ¿de acuerdo? Bien, y el último golpe del ejercicio, en marketing, ¿cuánto invierte? Que además es lo que nos preguntan, porque si nos preguntan por lo primero ya lo tenemos, son 12 horas, pero normalmente a ellos les gusta preguntar por la última parte. En marketing, pues si teníamos 48 horas y hemos empleado 12 horas en programar y 12 horas en enseñanza, 12 y 12 son 24, a 48 horas le quito 24, que es la mitad, y me quedan pues el resto, que son 24 horas. ¿Cuántas horas dedica a esta última tarea? La respuesta correcta es la respuesta C, 24 horas. ¿Se entiende? Si voy muy rápido, me paráis, por favor. Vamos con el siguiente ejercicio. Si sumamos la mitad y un cuarto del dinero de Juan, tenemos 21 euros. ¿Cuánto dinero tiene Juan? Os recuerdo, fijaros en la parte superior, donde pone preguntas oficiales, ¿vale? Son, para que veáis, son preguntas oficiales de vuestros exámenes. Si sumamos la mitad y un cuarto del dinero de Juan, os pregunto, ¿conocemos el dinero de Juan? Cris, si no conocemos el dinero de Juan, pues la incógnita, nuestra incógnita, efectivamente, Enrique, va a ser X. Si X es el dinero de Juan, pues a partir de ahí vamos estableciendo nuestra ecuación. Si sumamos la mitad y un cuarto del dinero de Juan, la mitad del dinero de Juan, X entre 2, y un cuarto del dinero de Juan, X partido por 4, es igual a 21. ¿Sí? Ahora nos preguntan por el valor de X, por el valor del dinero de Juan, y fijaros que tenemos la mitad, bueno, X partido por 2 más X partido por 4 igual a 21. En este caso se nos complica un poco la ecuación, ¿por qué? Porque estamos trabajando con ecuaciones con denominadores. ¿Y qué tenemos que hacer cuando hablamos de ecuaciones con denominadores? ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Efectivamente, me alegra ver que respondéis, gracias. Mínimo común múltiplo tenemos que reducir a común denominador y si nos damos cuenta,
Bueno, antes de nada decir que el denominador del 21 también lo tiene, es 1. No se nos olvide, el mínimo común múltiplo afecta a todos los términos de la ecuación. El 2 y el 4 son divisores y múltiplos entre sí, con lo cual el mínimo común múltiplo de 2 y 4, ¿cuánto es? 4, ¿vale? Recordar, os recuerdo, el mínimo común múltiplo son todos los números que haya distintos elevados al máximo exponente. Y si sabemos que el 2 es 2 por 1, el 4 es 2 al cuadrado, por tanto nos quedamos con el mayor de ellos, que es 4, ¿sí? ¿Veis cómo en la parte inferior yo he ido haciendo lo que es la ecuación y tenemos, yo he puesto mi denominador, que es 4, ¿vale? Y fijaros, lo que pasa es que lo he puesto directamente con la operación. ¿Cuál es el golpe? Yo digo 4 entre 2, 2, 2 por x, 2x, ¿sí? 4 entre 4 es a 1 por x, x, y 4 entre 1, que es el denominador del 21, es 4, por eso yo pongo 4 por 21. De manera que quitamos denominadores y ahora tengo 2x más x igual a 4 por 21, que es 84. Ecuaciones siempre se resuelven de la misma manera, las incógnitas todo a una parte y los números a otro, respetando el cambio de signo, ¿de acuerdo? 2x más x son 3x igual a 84, y como hemos visto antes, esa x, si yo la despejo, el 3 está multiplicando, pasa dividiendo, 84 entre 3 es 28, con lo cual la respuesta correcta en este caso es la respuesta A, ¿sí? Perfecto, seguimos pues. Otro ejercicio que nos habla de lenguaje algebraico y de ecuaciones. La suma de la edad de 3 personas es 135, ¿sí? La edad de la primera persona es el doble de la segunda, siendo la edad de la tercera 45 años. ¿Cuántos años tiene la segunda persona? Quiero que miréis la ecuación que yo he establecido y que por favor me digáis si lo entendéis, teniendo en cuenta lo que nos dice en el enunciado, lo mismo de siempre, debemos de trasladar un enunciado al lenguaje algebraico. Tenemos la suma de las edades de 3 personas. La primera de ellas nos dicen que es el doble de la segunda, entonces la segunda yo la llamo x y la primera 2x, ¿por qué? Porque es el doble. Recordar que si hablamos del cuadrado es x al cuadrado, no es 2x, pero en este caso es el doble. Y la tercera, fijaros como no tenemos que emplear nuestra incógnita porque nos dicen la edad de la tercera, que es 45. Por tanto, la suma de esas tres edades es 135. Estamos ante una ecuación de primer grado en la que no tenemos denominadores, muy sencillo, incógnita a un lado y los números a otro. De forma que tenemos 2x más x son 3x, el 45 que está sumando pasa restando, respetamos los signos, ¿vale? Y 3x igual a 90, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y tenemos 90 entre 3, que es 30. Golpe del ejercicio igual que antes. En este caso, la persona, la que es la segunda persona, dijimos que era x, por tanto, en este caso sí se corresponde el primer resultado que obtenemos con el resultado que nos pide en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros, tenemos en pantalla una serie de ejercicios. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no quiero emplear toda la noche en que hagáis estos ejercicios y nos vayamos con la sensación de que apenas hemos hecho nada. Entonces, os voy a pedir una cosa. Quiero que hagáis, cada uno de vosotros, los dos primeros de cada recuadro. Es decir, tenemos en la parte superior
tenemos ecuaciones de primer grado sin denominadores y en la parte inferior ecuaciones de primer grado con denominadores. Yo os digo unas pautas e intentamos hacerlo, ¿vale? Lo más rápido posible. Fijaros, yo he dicho, acabo de decir que yo quiero que ustedes me hagáis, pues, el número 1 y el número 2 y el número 1 y el número 2, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, pues, que en la parte superior tenemos paréntesis y esos paréntesis se quitan multiplicando el número que aparece justo delante por cada uno de los términos de dentro del paréntesis, respetando los signos, aquellos de menos por menos más, menos por más menos, ¿sí? Y luego, en la parte inferior, en el recuadro de justo debajo, tenemos ecuaciones con denominadores. Recordad lo de mínimo común múltiplo. Yo en ocasiones cuando estamos, como es el apartado 1 y 2, este de aquí debajo, y tenemos una fracción igual a otra fracción, yo utilizo lo que son los productos cruzados y yo digo que esto por esto es lo mismo que esto por esto. Quizás me salga más rápido el resultado, pero cada uno de vosotros lo hace de la manera que mejor vea, ¿de acuerdo? Si alguien tiene especial problema para hacerlo, pues me lo dice, pero solamente quiero que hagáis los dos primeros de cada recuadro. ¿Por qué? Porque yo como este ejercicio, esta presentación lo voy a subir al campus, cada uno de vosotros lo va a hacer en casa si quiere, aunque debería, y me va a preguntar dudas y me va a dar sus resultados, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. El objetivo es que me hagáis cada uno de esos, en el apartado primero, los 6 ejercicios, en el segundo, los 4 ejercicios y me lo hagáis llegar al correo. Ahora mismo, Cris. Bien, a través de este correo, ¿vale? O al siguiente. A cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Enrique, no hace falta que los copies ahora porque se van a colgar, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Bien, pues otra opción, Angélica, desde luego, más rápida. Pero que tengáis en cuenta que todo este material se sube al campus, ¿vale? Bien, para terminar la noche de hoy, vamos a hacer un repaso, o quizá para algunos no sea tanto repaso y ya no recuerde lo que son las inecuaciones. Dando una vuelta por los ejercicios que hay en anteriores psicotécnicos oficiales, en exámenes oficiales, me he encontrado con algunos problemas como el que hemos hecho antes de la edad y demás, que es el lenguaje algebraico, pero en vez de emplear ecuaciones, hablamos de inecuaciones. ¿Sabemos qué son las inecuaciones? Perfecto. Tanto para aquel que lo sepa como para el que no lo sepa, os recuerdo. Hablamos de inecuaciones, las inecuaciones son exactamente lo mismo que las ecuaciones, salvo que en el caso de las inecuaciones, en vez de existir un igual, lo que existe son esos símbolos de mayor o menor, o mayor igual o menor o igual que algo, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que separa a ambos lados de la igualdad no es el igual, es un símbolo de mayor o menor o mayor o igual. Para que me entendáis, pues son esos símbolos, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿cómo vamos a trabajar con las inecuaciones? Con las inecuaciones vamos a trabajar exactamente igual que con las ecuaciones, incógnitas a un lado, números a otro, pero respetando siempre el símbolo ese de la desigualdad. Lo que está multiplicando pasa dividiendo exactamente igual que las ecuaciones. Pero, ¿qué ocurre? Cuando estemos hablando de una incógnita, tengamos por ejemplo la x y esa x tenga un signo negativo, debemos de cambiar el signo a todo y cambiar el signo de la orientación de la desigualdad. Es decir, que si tenemos nosotros una desigualdad que x, por ejemplo, lo pongo así para que lo veáis bien, x es menor que 5,
Para aquel que lo desconozca, esa expresión que querría decir x es menor que 5, si nosotros tenemos, por ejemplo, menos x es menor que 5, no nos vale tener ese menos delante de la x, con lo cual yo multiplico todo, cambio el signo a todo y el menos lo que antes era menos ahora es más, y yo cambio el signo de mi desigualdad. No sé si lo veis, lo que antes era menos x menor que 5, ahora es x mayor que menos 5. ¿Lo vemos? Bien, de todas formas, a lo largo de los ejercicios que iremos haciendo, se va viendo mejor, ¿vale? De acuerdo. Pues fijaros, vamos con la misma operación de antes. Tenemos en pantalla diversos tipos de inecuaciones y ustedes diréis, Cristina, pero si no hemos hecho ninguno. Tan solo tenemos que tener en cuenta que el signo no es un igual, es un menor igual, mayor igual o simplemente menor o mayor, sin el igual, y tenemos que respetar ese signo y lo que es los cambios de un lado al otro de la desigualdad, ¿de acuerdo? Tenemos la parte de arriba, tenemos lo mismo, inecuaciones sin denominadores, y en la parte inferior inecuaciones con denominadores. Yo, por ejemplo, voy a hacer el apartado A aquí con vosotros y fijaros, vamos a ver para que vamos a eliminar eso y para que lo veamos todos juntos. Yo tengo en mi inecuación, pues, 2x más 6 menor o igual, que 14. Por comodidad, a la hora de escribir el mayor o igual, voy a coger el ejercicio, el apartado D, en el que pone 3x más 5 menor que x más 13. ¿Estamos todos? Lo pongo más ampliado. ¿Sí? Ese es nuestro ejercicio. 3x más 5 menor que x más 13. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, yo he dicho incógnita a un lado, yo me quedo con el 3x. Esta x que aquí está sumando pasaría restando, ¿vale? Yo pongo mi signo igual y ahora yo me quedo con el 13 y el 5 que está sumando pasaría restando, no hay ningún problema. Exactamente igual que hemos trabajado con las ecuaciones, ¿de acuerdo? Seguimos pues, 3x menos x, 2x menor, 13 menos 5, 8, ¿sí? Seguimos, la x sería menor y ahora este 2 que está multiplicando la x pasaría dividiendo, 8 entre 2, 4. Fijaros cómo este resultado se debe de corresponder con la solución del apartado D. ¿Lo hemos entendido bien o lo repito? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Juan Antonio, por ejemplo, que en este caso a mí me sale la x con signo positivo, pero imaginaros por un momento que esa x que yo tengo ahí, pues la tengo con signo negativo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Eso de ahí no me vale, ese resultado no lo podríamos dejar así. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues esa x que estaba negativa, yo lo pongo positivo, cambio el sentido de la desigualdad y el 4 que estaba positivo lo pongo, Juan Antonio, negativo. Este sería el resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, pues igual que este, quiero que me hagáis, por favor, es por vosotros, no es por mí, ¿vale? El resto de ejercicios. No ahora, sino en casa para repasar. ¿De acuerdo? Hemos visto, lo que pasa es que antes lo he borrado, en la parte inferior existían igualmente inecuaciones con denominadores. Se hacen exactamente igual que las ecuaciones. ¿De acuerdo?
¿Y por qué? ¿Por qué os incluyo el tema de las inecuaciones? Porque fijaros cómo tenemos esa pregunta oficial y ahora me podéis preguntar, Cristina, cuando estamos ante un problema, ¿cómo sé yo si estamos ante un problema de ecuaciones o si estamos ante un problema de inecuaciones? Es muy sencillo, porque fijaros una cosa, cuando yo estoy leyendo el ejercicio, daros cuenta que en el ejercicio lo leo textualmente, si al doble de la edad de Carlos, lo pongo así para que se vea mejor, si al doble de la edad de Carlos se le resta 17 años, resulta menos de 35. Pero si a la mitad de la edad de Carlos se le suma 3, el resultado es mayor que 15. Por lo tanto, Carlos tiene, si os dais cuenta, en ningún momento que aparece es igual a. Sin embargo, aparece, resulta menos de 35, no es menos 5, sino menos de 35, y en la otra ecuación mayor que 15, no es más 15, es mayor que 15. Cuando encontramos el menos que o el mayor que o igual que, ¿vale? Cuando hablo de igual que me estoy refiriendo mayor o igual, no mayor, no igual simplemente. Estamos hablando de inecuaciones y fijaros cómo Cristina os ha puesto ese ejercicio de ahí, os lo ha trasladado a la inecuación. ¿Y cómo hacemos eso? Pues empleamos, primera parte, debemos saber que la edad de Carlos lo llamamos X y fijaros, si al doble de la edad de Carlos, 2X, se le resta 17, resulta menos, cuidado con la desigualdad, menos 35. Y ahora pongo punto y coma porque sería otra inecuación aparte. Pero si a la mitad de la edad de Carlos, es decir, X partido por 2, se le suma 3, el resultado es mayor que 15. Fijaros, a la mitad de la edad de Carlos se le suma 3, el resultado es mayor que 15. Ahí tendríamos dos inecuaciones que yo quiero que ustedes las comprobéis tranquilamente en casa, pero que si las hacemos, la primera de ellas obtenemos que X es menor que 26 y X es mayor que 24. Por tanto, nos están diciendo que la edad de Carlos está comprendida entre, aquí lo tenéis, fijaros, la edad de Carlos está comprendida entre 24 y 26, es mayor, fijaros la abertura del signo, X es mayor que 24, pero X es menor que 26, por tanto, entre el 24 y el 26, ¿qué número tenemos? El 25, Angélica. Perfecto, Sabrina, ¿de acuerdo? ¿Lo entendemos? Yo sé que esto se sale de lo normal que vamos viendo, pero tenemos que ir entrando en materia y siempre vamos a ir viendo cositas para que no se nos quede nada en el tintero, ¿de acuerdo? Por tanto, Enrique, ¿sí? Si es mayor o igual, se hace igual. Claro, Enrique, daros cuenta que los símbolos, solo los signos de las desigualdades, solo los vamos a tener en cuenta cuando la X tiene signo negativo. ¿Qué hace? Se le cambia el signo a todo y cambia el signo, la orientación de la desigualdad. Es decir, que si yo tengo menos X mayor que 36, yo cambio X es menor que menos 36. ¿De acuerdo? A vuestros efectos, hasta lo que nosotros estamos viendo, el signo no importa, pero sí tenemos que hacer los cambios correspondientes que yo estoy comentando, ¿de acuerdo? Se hace de la misma manera, sea mayor o sea menor. Otra cosa distinta es que yo os pida que me representéis esas inecuaciones. Entonces ya estamos hablando de una cosa distinta, porque tenemos que representar en la recta real un intervalo, pero eso no es materia que nosotros tengamos que ver, ¿de acuerdo? Bien, pues si no me equivoco, creo que la presentación acaba con esto, efectivamente, y pues yo creo que ha sido una clase muy interesante. Tenéis ejercicios para practicar en esta misma presentación, yo lo paso a formato de vídeo y mañana mismo lo mando para que lo tengáis en la web, ¿de acuerdo? Lo practicáis, por favor, y igualmente me mandáis cualquier tipo de duda. Cris,
¿Dónde verás presentación en la agenda? Pues te comento. Claro, primero de ellos tenéis que ser alumno de Oposita. La agenda de todas formas la puede ver todo el mundo. La agenda en la página web de opositas.com, pues lo tenéis en pantalla. Fijaros, yo lo pongo en un momento, no me importa. Si yo pongo opositas.com, pues abrimos nuestra página web y aquí aparece agenda mensual de tutoría. Con lo cual, vale, Cris, perfecto. Pues fíjate, simplemente poniendo en Google opositas.com aparece un símbolo en mayúscula donde pone agenda, y siempre las tutorías que tengáis conmigo, por ejemplo, son los martes a las 9:30. De forma que la de hoy la tenemos aquí, 9:30, tutoría psicotécnico, auxiliares administrativos, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver la organización de cada una de vuestras clases, ¿de acuerdo? Como he dicho, entramos en opositas.com y tenemos la agenda. Igualmente, en la parte superior tenemos foros, que es donde también os pido que me expongáis dudas o cualquier otro tipo de gestión que no queráis que sea privada, y según el tipo de oposición que tengáis vosotros, pues bien, auxiliares administrativos los tendríamos aquí, auxiliares administrativos del Estado, perdón, de Castilla-La Mancha los tenemos aquí, y en la última parte de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, simplemente haciendo clic en cada uno de ellos, pues podemos poner cada una de vuestras dudas y revisar la agenda para comprobar cada una de vuestras clases, ¿de acuerdo? Cris, ¿de ecuaciones o de inecuaciones? De ecuaciones, ¿verdad? Pues ahora mismo lo pongo, claro que sí. Ahí lo tienes. Si queréis, por agilizar el proceso, pues le hacéis una foto, pues estupendo. ¿De acuerdo? Eso sería de ecuaciones. Y de inecuaciones, lo que pasa que lo he borrado y tendría que volver a guardar y abrirlo. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que haya sido de agrado, tanto para los que no son alumnos veteranos o tan veteranos, como para los nuevos, para los oyentes, y estamos en contacto. Y por favor, tanto por el estudio de una cosa o de otra, ya sea de psicotécnico, informática o conocimientos, vamos a ello, y que sobre todo algunos de vosotros tienen los exámenes muy próximos. Como siempre, me tenéis a vuestra disposición y muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.